Hola a todos, bienvenidos a Baby World, el podcast, un espacio en el que buscamos empoderar a familias, conectar, educarnos y lograr transformar a nuestra niña. Hoy nos acompaña Humberto Rodríguez, director general de Urbacer Colombia, una empresa de más de 5 años de experiencia en economía circular, un empresario súper exitoso con millones de historias. Antes de todo, tienen que seguirlo en LinkedIn, tienen que seguirlo en sus redes sociales, porque es una persona que personalmente admiro demasiado, con muchísimo conocimiento, y hoy nos va a contar y nos va a dar su conocimiento aquí a esta hermosa comunidad. Entonces, bienvenido Humberto, gracias por abrirme un espacio en tu apretada agenda para compartir con nosotros de tu experiencia como empresario y como padre. Muchas gracias, Stephanie, por invitarme. Es un tema que me agrada muchísimo y me tomo en serio. Ser padre es algo que la verdad en este país es un compromiso que cada ser humano, hombre, debe asumir con responsabilidad. Bueno, te cuento que es la primera vez que invitamos a un hombre a este espacio, y a un hombre, a un papá, a un empresario, porque nos hemos enfocado en médicos, en psicólogos, en mamás, y entonces para nosotros creo que es enfrentarnos como con la otra perspectiva que es súper valiosa. Entonces, si te parece, más allá de hablar del empoderamiento femenino, danos como tu visión y te voy a hacer una serie de preguntas al respecto. Entonces, la primera, ¿cómo crees que aporta tu familia para lograr ser el empresario que eres? Bueno, primero tendría que decir yo que soy de una familia donde tenía 3 hermanas, mi mamá y yo. Una familia muy femenina, donde yo creo que me desarrollaron a través de los años la facilidad de poder comunicarme con ellas y de poder jugar con ellas y poder mirar la vida de la mano de ellas. Entonces, cuando yo hablo de padre, también entiendo el lado femenino de la mujer, porque lo veo a través de mis hermanas. Ahora, desde el punto de vista empresarial, la familia es importantísimo. El ser humano al final tiene unas patas sobre las cuales sostiene su vida. Una es el trabajo, claro que sí, otra es el deporte, otra es la salud, otra son los amigos, pero hay una que es la familia. Esa pata no puede fallar. Si esa pata falla toda la mesa. Entonces, para mí, el tema de ser padre y la familia es fundamental en el ser empresario yo como soy hoy. Ok. Y bueno, y como líder de una gran compañía como Urbacer, como padre, ¿cómo crees que debería ser la participación de los hombres en la crianza? Hay un tema macro, y es que uno al final, cuando emprende, cuando monta una empresa como esta que tiene más de 2.300 personas, y son 11 operaciones en todo el país, uno termina siendo también padre de ellos. No creas, hay un paternalismo desde el emprendimiento, y es cómo haces que tus trabajadores, primero, tengan una salud mental sana, también encuentren en la empresa una empresa donde puedan desarrollarse a largo plazo, y entender también que ellos tienen unos sueños, y esos sueños tienen que ir de la mano de los objetivos de la empresa. No puede ser 3 categorías diferentes funcionando en forma diferente, debe ser una mirando para el mismo lado. Y lo segundo es que ya ser padre, como padre de familia, es importante que tienes que agendar el tiempo, sobre todo para esos eventos donde sabes que para tus hijos es importante su presencia. Ok, Humberto, entonces si lo viéramos desde la perspectiva que lo estás diciendo, entonces toca ser, para empresario, toca tener esa parte paternal. No voy a hablar de madres porque dijimos que hoy estamos en el lado masculino. Entonces toca poner la parte paternal, pero también estás diciendo con tu familia, es como darles el espacio que requieren, así tengas 2.000 reuniones. Entonces acá viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona como tú, donde tienes una agenda de 7 de la mañana a 7 de la noche, sacar un espacio para tus hijos, y no solamente el espacio para tus hijos, sino para aportar positivamente en su crianza y que eso genere, pues, que en ellos, en los seres humanos que van a ser en un futuro? Yo te diría que por un lado, entre más trabajo tienes, entre más obligaciones tienes, más responsabilidades, y además en un negocio como este que tú a veces llegas y la agenda se te mueve totalmente por un hecho, o como decimos, un chicharrón que se presenta. Esas personas que tienen mucho trabajo son las que más tiempo tienen. Las personas que no controlan su tiempo, que no tienen tanto trabajo, pierden mucho tiempo procrastinando. Y ese es un error que comete el ser humano normalmente. Entonces, dentro de mi agenda está el tema con mi familia. Por ejemplo, yo soy muy respetuoso del tiempo también de mis equipos. Yo sé que yo no molesto sino después de 8 de la mañana y antes de 7 de la noche.
Y si hay una llamada después de las 7 de la noche o el fin de semana es porque algo grave está pasando. Y es un tema que he emprendido yo también porque hay que defender el trabajo de la mujer en la oficina. A veces, y lo hemos tenido, una madre cabeza de familia de 3 personas no puede quedarse después de las 7 de la noche trabajando para entregar un informe. Hay que facilitarle la vida para que densamente en el tiempo que está lo pueda cumplir. Entonces yo soy muy respetuoso de eso y lo mismo que soy respetuoso con ellos, ellos se vuelven respetuosos conmigo. ¿Cómo tú crees que podemos acompañar a nuestros hijos en todas las etapas de la familia sin fallar en el intento y claramente lograr un equilibrio de los compromisos laborales con los compromisos personales? Primero, entender algo que es, en cierta forma, nostálgico. Y es, el niño que tiene 7 años no es el niño de 10. El niño de 13 no es el niño de 10. Y el niño de 16 no es el de 13. Los niños que tú tienes la oportunidad de cultivar, de conocer, de compartir con ellos, de admirarlos, porque son al final una maravilla del ser humano, que tienen esa edad, tú las reflejas eventualmente en las fotos y en los videos. Y te entristece saber que ya no están. Mis hijos que tienen edades de 25, 23 y 17 no son lo que eran a la edad de 6 o 7 años, son otros seres humanos. Apreciar la edad que tienen, aprovecharla y entender que para ellos en ese momento ciertas cosas son importantes y tienes que estar ahí, es lo más valioso. No es lo mismo para un niño de 8 años que tú lo lleves por la mañana a comer helado y a jugar con él en cualquier sitio de centro comercial, que el que acompañas a los 12 años a un partido de fútbol el fin de semana en La Morena, o el que estudia y que sabe que lo acaban de meter en el equipo de fútbol y tiene su primer partido. Eso hay que agendarlo. Y entender que la demás gente lo entiende. Hay un tema de la vulnerabilidad que está muy mal manejado en el ser humano, y es que uno tiene que trabajar. Y hay que trabajar, y hay que estar ocupado y todo. Pero yo sí sé que si a cualquier persona, alrededor de los que trabaja uno, que pueden ser alcaldes, pueden ser ministros, pueden ser senadores, pueden ser gente que oficia de una secretaría de infraestructura, tú le cuentas, no puedo ir mañana, porque desafortunadamente viene la final del partido de fútbol de mi hijo, él entiende. Pero no queremos ser vulnerables, no tenemos el coraje de ser vulnerables. No hemos aprendido, y este es un tema fregado de la sociedad, y es que en la vulnerabilidad está grande la fortaleza como sociedad. Que la gente te vea como ser humano hace que inmediatamente tú te acerques a ese alcalde, a ese ministro, a ese senador o a ese funcionario público, porque le estás demostrando que tú ante todo eres un ser humano. Y desafortunadamente tienes un evento tan importante como es ir a ver a tu hijo en una final de un partido de fútbol. Por consiguiente, si alguien de tu empresa te dijera, Humberto, no puedo ir a X o Y reunión porque tengo algo de mi hijo, ¿tú estarías flexible a entenderlo y te sentirías como orgulloso de la persona? ¿O cómo crees que un empleado, vamos a irnos un poquito más allá, cómo crees que un empleado podría manejarlo? Porque acá tenemos muchas familias que están aprendiendo esa parte de la vulnerabilidad. Hablemos de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se ha dejado a las mujeres. Las vulnerables son las mujeres, eso no es cierto. Nosotros también somos vulnerables, nosotros también lloramos. Y el que diga lo contrario no es cierto, está mintiendo. Entonces, porque tenemos que mostrar algo hacia afuera, no podemos ser genuinamente lo que somos. Y uno de mis mantras, que tengo 11 mantras y adicionamos hoy uno más, está en ser genuinos y auténticos. A mí me gusta el ser humano vulnerable como es. Si el ser humano tiene un problema, por ejemplo, con un hijo, o con su familia, o tiene una obligación familiar, o tiene un tema de salud, para mí es prioridad. Ese ser humano lo necesito fuerte para resolver los problemas de crecimiento y de vértigo que tenemos en la empresa. Si tú le niegas eso, lo que le vas es apagando. El ser humano tiene que recibir no solamente la inspiración de poder hacer cosas con su familia y con su salud, sino que tiene que sentirse que la empresa lo respalda para que él pueda dar más. Wow. Qué lindo esto que acabas de decir. Y qué importante, pensando en las familias que es nuestro público y que nos siguen, que vean que no es, o sea, que también un empresario como tú también lo piensa, porque cuántas veces uno no le dice al jefe como, oiga, tengo algo de mi hijo porque simplemente no me quiero volver vulnerable, y no solamente una mujer, un hombre mucho más, lo que tú dices. Te quiero hacer una pregunta que creo que puede ser relevante e importante. Pulvacer es una empresa que está súper comprometida con el medio ambiente, con la economía circular y con dejar una huella en esa parte en el mundo. ¿Tú cómo crees que podemos educarnos desde casa y que estos niños, nuestro baby boy, estamos enfocados en niños entre 6 y 7 años, cómo podemos desde esta pequeña infancia o primera infancia lograr dejar una huella y que el speech vaya más allá a nuestros chiquitos? ¿Cómo crees que lo podríamos hacer tu presidente de una gran empresa como Pulvacer?
Bueno, si tuvieras la historia de la economía circular, arranca en 1972, cuando hay un documento que habla sobre el cambio climático y dice, el planeta tiene límites. Y si seguimos creciendo a los niveles que estamos creciendo, va a pasar algo. Ese cambio climático se está viendo afectado en temas de crisis naturales como las inundaciones, los incendios, los accidentes. Todos los días estamos siendo amenazados con problemas del cambio climático. Yo creo que ya eso nuestros hijos lo están leyendo. Ellos están leyendo que hay un tema que nos está haciendo daño y que las cosas no eran como eran antes. Desde el punto de vista personal, trato de hacer lo mejor que puedo, desde lo local hasta lo global, haciendo propuestas muy serias de cómo recuperar residuos y cómo disminuir los residuos en este país a través de tecas, como te hablé ahora antes de la reunión, que son tiendas ecológicas, donde me voy a sitios densamente de reciclaje para captar rápidamente el producto, saber dónde está ubicado y hacer un flujo directo de la corriente del valor del producto para vendérselo a las personas que verdaderamente lo necesitan y no contaminar más. Pero el niño hoy está atento a eso, está viendo eso. Y, por ejemplo, en el caso de Urbacer, tratamos de ser una empresa que tiene un papel social, tiene un rol en lo que está sucediendo. Y tratamos de que todo esto que estemos haciendo sea aprendido también, no solamente por nuestros trabajadores, sino por nuestros niños. Y tratamos de invitarlos a que ellos sean parte de este esfuerzo de resolver un problema enorme, que no lo vamos a resolver nosotros, pero sí vamos a ir dejando huellas. En el caso personal, por ejemplo, me agrada mucho que mi hija, hace 2 meses, decidió montar un grupo de sostenibilidad en la empresa de ella. Y está lanzando su blog y va a hacer podcast y va a salir a hacer invitaciones abiertas a personas que considera ella que son importantes en el tema de dejar huella en el tema de circularidad para que el colegio se embarque en un tema de circularidad. Eso significa que, como siempre he dicho yo, lo más importante es el ejemplo. El ejemplo que estoy dando yo desde la circularidad ya tiene eco, y tiene eco en mis hijos. Hablando de ejemplo, ya la penúltima pregunta, hablando de ejemplo, ¿tú cuál crees que ha sido, te lo dije el día que te dije que me ayudaras con esta entrevista, cuál crees que es el ejemplo más grande que has dejado en tus hijos? Y no pienses en tus hijos hoy, lo que son hoy en día, piensa en tus hijos cuando eran chiquitos, en esa primera infancia, ¿qué ejemplo tú les diste para ser los hombres, que ya son hombres, y la niña que tienes hoy en día? ¿Cómo crees que esa parte influyó en ellos hoy en día? ¿Cuál fue el ejemplo que tú dices? Definitivamente yo hice esto para que ellos sean lo que son hoy en día. Te voy a dar algo más profundo. Ser papá hoy es muy difícil, es muy complicado. La incertidumbre del cambio climático, de los temas de polarización, el tema político, el tema de la inseguridad, todo eso va calando en los hijos. Y uno al final lo que trata de construir en ellos es que sean buenos seres humanos. Desarrollarles la compasión, desarrollarles la responsabilidad sobre sus actos, pensamiento crítico. Uno trata de darle como herramientas para que como ser humano salga a defenderse. Pero en medio de esta catástrofe que estamos viviendo social, que espero que sea pasajera, y es lo que estoy tratando de ser optimista en medio de esto, ellos podrían ser niños que se congelen, que permitan solamente sobrevivir como seres humanos. Eso no lo podemos permitir. Lo que tenemos que hacer es empujarlos para que se atrevan, darles las herramientas para que puedan hacer ese viaje. Está en nosotros enseñarles eso, enseñarles la compasión, el respeto, el no polarizarse, el tratar de entender al otro cuando tiene un pensamiento diferente, porque aprenden y son curiosos y no porque quieren imponerse por un tema de autocracia o de personalidad. Entonces, esa forma en que yo he tratado de desarrollar mis hijos tiene una anécdota muy interesante, y es mi hijo mayor de 25 años, que el otro día yo iba a los partidos de fútbol con él, y yo iba a ver el Santa Fe, que no es mi equipo, el equipo de Millonarios. Yo lo sabía, tenía que hacer ese esfuerzo, porque era una persona introvertida, o sigue siendo una persona introvertida, pero cuando jugaba a su equipo se volvía extrovertido. Yo aprovechaba y compré el abono completo para ir a jugar al Santa Fe. Tengo una anécdota interesante, y era que cuando celebraba los goles, yo tenía que decirle, yo te acompaño a fútbol, pero no celebro tus goles. Hay que aprender que, compadre, estoy aquí solo acompañándote, pero no viendo al equipo. Y me di cuenta que todos esos momentos que yo busqué hablar con ellos se vieron retribuidos cuando él me dijo en esta conversación, me dijo, papi, gracias por estar en los momentos que para mí eran importantes. Y voy a decir algo que es muy importante también que sepan ustedes como mamá. El hijo, sea de 6, 8, 10, 12 años, no está ahí cuando ustedes entran al cuarto y le dicen, quiero hablar contigo hoy, quiero que me comentes qué es lo que está pasando con la amiguita tal, que está teniendo un problema, o con el profesor tal. Ahí no están. El niño está cuando está saliendo tarde para el trabajo, con tus llaves, abre las puertas, y el hijo dice, mami,
o papi, tú te volteas y lo ves totalmente con la cara preocupada, como diciendo, necesito ayuda. Ahí es donde tienes que coger las llaves, dejarla donde tiene que estar, cerrar la puerta y decir, mi amor, hablemos. Es muy cierto. Gracias, Humberto. Bueno, ¿y qué mensaje quieres dejarle a esta comunidad de mamás y algunos papás, de mamás y papás, para que te dejen, bueno, primero que conozcan el Brasil claramente, pero qué mensaje te gustaría dejarle a esta comunidad llamada Baby World que está creciendo, como te lo conté, de un sueño y que lo que queremos es dejar una huellita en millones de familias en Colombia? En África, cuando nació un niño, lo educaba la tribu, no el papá ni la mamá. Yo creo que en momentos como estamos viviendo tan difíciles, tenemos que aprender a educar en comunidad. Creo que lo que haces tú es una labor fabulosa. Yo creo que debe ser impulsada abiertamente por un país como Colombia, que necesita respaldar a las madres, a ser madres y a enseñar una labor tan difícil como es criar un hijo. Entonces yo sí creo que lo que te podría decir yo es felicitarte a ti por el trabajo que haces y decirte que entiendo ese ímpetu que tienes por hacer una labor tan hermosa como es entre todos, como una tribu, aprender a criar las próximas generaciones. Mil gracias, Humberto. Mil gracias. Toda mi admiración siempre y gracias por tu tiempo. A ti, gracias. Ay, no tan lindo. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos y a todos los padres y madres por ser parte de esta linda comunidad. No se olvide que los esperamos el próximo 2 y 3 de agosto en el Parque del Chico a acompañarnos en nuestra segunda versión de Baby World.